Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ahora ya por fin nos dimos una escapada de ciudades rumanas. Nos vinimos a conocer un nuevo país, así que amerita darles a conocer un poco la historia, los lugares, y también vamos a tener un tour muy bueno por aquí por la ciudad y diferentes ciudades fuera de aquí de la capital. Va a estar súper interesante esta trilogía de videos que se viene. Espero los disfruten mucho. Y bueno, vamos a empezar, como ya saben, en este canal empezamos pues contando la historia, darle un poco de contexto a este país y a esta ciudad. Y pues vean nada más dónde me encuentro ahorita. Es el parque principal, el parque de la ciudad, de aquí de donde nos encontramos. No les quiero dar spoilers, pero pues bueno, acompáñenme en esta nueva aventura, en este nuevo país. Nos encontramos en Bulgaria, en su capital, Sofía. Como lo comentaba, esta ciudad de Sofía es la capital del país búlgaro, la cual ostenta el título de ser la ciudad más grande de todo el país, y hasta el censo 2024 tenía un total de 1.300.000 habitantes más o menos, y se tomó pues esta región para hacer esta ciudad ya que cuenta con uno de los ríos más importantes, llamado el río Iskar, el cual atraviesa por completo toda la ciudad. También uno de los puntos más importantes por los cuales esta ciudad se hizo muy popular en los tiempos antiguos era porque tenía muchísimos y numerosos manantiales dentro de la ciudad. Esta ciudad de Sofía es la 14ª más grande en toda Europa y como capital es la tercera más alta por arriba del nivel del mar, solamente por detrás de Andorra y Madrid. Las vistas que tienes desde la ciudad hacia su horizonte es súper hermoso gracias a sus montañas que la rodean. Los más famosos son los Balcanes y también una de las montañas que vamos a estar viendo en los siguientes videos, que es la montaña Vitosha. Ya entrando a la fundación de esta ciudad, esto nos tenemos que remontar. Los registros muestran que fueron allá por el siglo VIII cuando las primeras civilizaciones llegaron a este territorio. En este caso fueron unos pueblos tracios, los cuales eran llamados Serdi. Esta población que llegó a este territorio, el primer nombre que le dio a esta ciudad, el cual no quedaría así, ya que volvería a cambiar a la llegada ahora del Imperio Romano. También los romanos llegaron a esta zona e invadieron a estos tracios, los vencieron y se quedaron con este territorio. Y ellos le cambiaron el nombre a Sérdica. De hecho, esta ciudad se convertiría en una de las ciudades más importantes de este Imperio Romano. Yo no tenía este dato, yo la verdad no había escuchado mucho sobre Bulgaria y menos sobre su capital, pero cuando estaba leyendo la historia sí me quedé impactado de que esta ciudad la verdad fue súper importante para los romanos. Tanta importancia tuvo que aquí se hicieron construcciones súper similares a las que hay en Roma, se hicieron anfiteatros, se hicieron baños termales gracias a todos los manantiales que se encontraban en esta zona. Se instalaron de igual forma circos para el entretenimiento de la población y se convirtió en la capital de la Dacia mediterránea. Tanto tiempo pasaron aquí los romanos que de hecho nacieron dos emperadores en esta ciudad. Tenemos al emperador Aureliano y tenemos al emperador Galerio. La ciudad tenía su mayor auge, era un centro político y económico grandísimo en toda Roma. Y también fue la primera ciudad en oficializar el cristianismo como religión. Esto fue gracias al segundo emperador que nació aquí, ya mencionado, el emperador Galerio, el cual gracias a esto obviamente también hizo que se detuvieran todas esas persecuciones hacia los cristianos para pues evitar que el cristianismo se fuera parte de todo el mundo. A nada se quedó esta ciudad de ser la capital del Imperio Bizantino, este imperio importantísimo que terminó siendo la ciudad de Constantinopla, la capital de este imperio. Imagínense, Sofía, o en este caso Sérdica, llamada en ese tiempo, iba a ser la capital del Imperio Bizantino antes que Constantinopla. Obviamente, siendo una ciudad tan importante para el Imperio Romano, los invasores no dudaban en atacar esta ciudad.
hasta que llegaran los hunos, los cuales derrotaron a los romanos y destruyeron completamente la ciudad, la dejaron en ruinas. Y durante un siglo la ciudad se quedaría así, olvidada y destruida. Llegaría un emperador romano a rescatar esta ciudad, el emperador Justiniano I, el cual reconstruyó por completo la ciudad y construiría una iglesia, un edificio importantísimo, ya que gracias a esto, así cambiaría el nombre de Sérdica como la conocían a ser el nombre que la conocemos hoy en día. Estamos hablando de la famosísima iglesia de Santa Sofía. Esta iglesia fue construida en nombre a Sofía, que se refiere a sabiduría. Fue construida pues para Jesucristo por la sabiduría que él tiene. Por eso se pronuncia Sofía y no Sofía, ya que Sofía es el nombre femenino pues de una persona y Sofía significa sabiduría o es en masculino. Así que cuando vengas acá no te confundas, no es Sofía sino Sofía, como se le llama a esta ciudad. Ya reconstruida la ciudad, obviamente otra vez los imperios querían tomar posesión de este territorio. Y ahora tocaría el turno del imperio búlgaro, los cuales derrotaron al imperio romano y se quedaron con el territorio, así siendo la primera vez en que la ciudad pasaría ahora sí ser parte del imperio búlgaro, o en este caso de Bulgaria. Pero esto apenas fue el comienzo, ya que es el primer imperio búlgaro y en este territorio pasaron 3 imperios búlgaros, ya que llegaría el imperio el cual ninguna ciudad del este, ningún país del este de Europa se salvó. Estamos hablando del Imperio Otomano. Ellos también llegaron a este territorio, los invadieron, les ganaron a este imperio búlgaro y se quedaron con esta ciudad. Este imperio hizo que la ciudad y el territorio tomara un aspecto más oriental y con ellos trajeron una nueva religión al país, ya que el país pues adoptaba el cristianismo, como lo comentamos con el Imperio Romano, y también ya estaba un poco el auge de la religión ortodoxa. Así que ahora entraría la religión musulmana al territorio. Pero no todo fue negativo a los inicios de este imperio, ya que la educación, la economía, después de todos estos ataques y destrucciones de la ciudad y del país por parte de los hunos, por parte de los romanos y por parte del primer imperio búlgaro, ellos mejoraron un poco estos aspectos, tanto la educación como también la economía. Con el auge de esta ciudad, la migración pues se hizo inevitable. Llegaron muchísimas más personas de diferentes territorios hasta llegar a un punto, en el punto religioso hablemos, que aquí en este territorio había personas de religión ortodoxa, de religión musulmana, judíos, cristianos, católicos, creando tristemente muchísimas persecuciones entre unos a otros, por pues predominar e imponer su religión a las otras personas. Aunque esto también ayudó mucho a que la ciudad se vea lo hermoso que es por sus calles, con todos estos edificios, estas mezquitas, estas iglesias, las catedrales de diferentes religiones, lo hace ver impactante. Este imperio otomano, ya con todo este poder que tenía sobre el país, sobre la ciudad, se volvió una dictadura y obviamente esto pues no nos gusta a nadie hasta el punto de hoy, creo, y en ese momento las personas se rebelaron ante ello. Y aprovechando la guerra ruso-turca que ya hablamos en nuestro video de Rumanía, se unieron a las tropas rusas y eso ayudó a que Bulgaria se librara del Imperio Otomano. Con la llegada del comunismo, con la llegada de estas tropas rusas al país, obviamente al imponer su religión ortodoxa, tristemente cuando tuvieron la victoria, destruyeron la mayor parte de mezquitas de religión musulmana que había en la ciudad. También con la llegada del comunismo podemos ver un poco las construcciones que se realizaron en ese momento. Podemos ver un poco de cómo es la ciudad, sus edificios, de pues este aspecto comunista que también podemos ver en Bucarest, de estos edificios altos, súper cuadrados, por todas sus calles. Poco a poco se están librando de esto, pero aún así quedan vestigios de todo este régimen comunista que había en el país. Esto duraría hasta 1989, cuando la población búlgara, la población que estaba en contra de este partido comunista, se rebeló e hicieron una revolución dentro del país para librarse de este comunismo. Hoy en día la ciudad está catalogada como una de las ciudades
con una cultura artística grandísima, con sus múltiples teatros que hay alrededor del país, junto con todos estos pues edificios religiosos que les digo que llegaron gracias a todas estas religiones que vivieron en la ciudad, en el país. Hay por todos lados, por cualquier calle que tú vayas, para donde voltees, vas a encontrar una catedral, una iglesia, una mezquita. Es súper hermoso ver todos estos edificios y la estructura que tienen. Todo esto aunado a pues sus manantiales y aguas termales hacen a esta ciudad una joya escondida al este de Europa, que es sin duda una parte del mundo que si tienes la oportunidad tienes que visitar. Algunos datos curiosos de esta ciudad o de este país búlgaro es el número 1, que en 1900 fue cuando se encendió la primera bombilla de luz en las calles. Se creó la primera planta eléctrica de todo el país, utilizado gracias a todos los corrientes de ríos que tiene la ciudad. Se creó la primera planta hidroeléctrica. Y esto ayudó a que en 1900 se encendiera la primera bombilla en la ciudad de Sofía. Punto número 2 de estos datos curiosos. Aquí en el país, en la necrópolis de Varna, se encuentra el tesoro más antiguo en todo el mundo. Este tesoro fue encontrado en esta necrópolis y es más antiguo que los tesoros de las pirámides de Egipto. Este punto número 3 es súper interesante y súper gracioso. La historia, o bueno, la leyenda que se cuenta en base a este modo que tienen los búlgaros de decir sí o no, ya que aquí en Bulgaria tienen totalmente volteado el cómo hacer la gesticulación del sí y del no, ya que ellos para decir sí giran su cabeza como diciendo no, y para decir no asienten como nosotros en todas las partes del mundo decimos que sí. Esto se debe a la leyenda de cuando estaba el Imperio Otomano aquí dominando estas tierras. Agarraban a todas las personas que no eran pues de religión musulmana y les ponían un cuchillo por debajo del mentón y se le hacía la pregunta: ¿quieres ser musulmán? ¿Sí o no? Así de sencillo. Entonces, si ellos decían como normalmente nosotros decimos que sí, se iban a encajar el cuchillo y se iban a morir. Así que optaron por hacer el gesto de decir que no para dar a conocer que sí querían ser parte de la religión musulmana. Y ya como último punto interesante de este país es que el primer vuelo de un rey fue el vuelo del rey de Bulgaria, el rey Fernando I. Este vuelo histórico fue llevado a cabo en 1910 y esto es interesante porque pues los inventores del avión apenas lo habían inventado en 1903. Entonces 7 años después el rey Fernando dijo: yo quiero utilizar esa máquina recién inventada, no me importa si funciona o no, yo quiero ser el primer rey en subirme a ese avión, a esa cosa que vuela y hacerlo y estar en los libros de historia. El vuelo tampoco fue que haya durado 2 horas, 3 horas como los vuelos de hoy internacionales. El vuelo tomó solamente 7 minutos y con él iba acompañado sus 2 hijos. El vuelo fue hecho en Bruselas y después de este emocionante vuelo de 7 minutos, el rey bajó súper feliz y súper contento de haber hecho esta hazaña. Gracias también a este vuelo y que el rey disfrutó muchísimo sobre eso, declaró que quería pues construir un aeródromo en su país, en su ciudad, pero a su muerte y años después, su hijo Boris III declaró que iba a cumplir la promesa de su padre y creó el aeropuerto internacional que hoy se encuentra en la ciudad de Sofía. Y bueno amigos, espero hayan disfrutado muchísimo sobre toda esta información sobre la historia de esta hermosísima ciudad del país búlgaro. Y con esta toma de este jardín de la ciudad me quiero despedir. Ya saben, síganme en todas mis redes sociales, me encuentras súper fácil como Eric por ahí, tanto en TikTok como en Instagram. Y ya en nuestro próximo video, como es costumbre, ya saben, vamos a ir a conocer los lugares más emblemáticos, más conocidos de esta ciudad. Así que activa de igual forma la campanita para recibir la notificación de este nuevo video, de esta nueva travesía. Y como les digo, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Bye.